Bueno, ya habéis visto que la presentación nos ha hecho caer en la cuenta de que la Iglesia es bella, de que hay una presencia de la vida eclesial asentada en nuestro pueblo, en nuestros territorios, y que hay la belleza de diversos carismas y que nos congregamos para ser fieles a la esperanza que está en nuestro corazón. La razón de ser de esta propuesta, de este nuevo paso adelante en algo que la Iglesia, pues, de una u otra forma ha hecho siempre, ¿no? Tiene que ver con una mirada muy esperanzada hacia el futuro de la Iglesia. No estamos aquí porque tengamos problemas de números, que les tenemos, sino que estamos aquí porque queremos responder a la llamada del Señor a anunciar el Evangelio y hacerlo como pueblo, como comunidad, como pueblo entre los pueblos. Un pueblo que tiene una forma, que es la forma de Cristo, y que tiene esta riqueza que la unción del Espíritu Santo provoca. Sobre lo que yo voy a reflexionar, que es la acogida del Congreso y fundamentalmente inspirándome en la primera ponencia y en la última, puesto que esas dos ponencias fueron un objeto de un trabajo en equipo, de un trabajo previo al Congreso, de una reflexión de los mismos días del Congreso, lo tenéis escrito en un decálogo. Yo soy de tradición oral y no voy a leer porque no sé leer. Pero Luisma me dijo, tienes que hacer un decálogo, tienes que hacer un decálogo. Y yo, pues, ala, soy obediente y he hecho un decálogo. Bien, pero no voy a hacer referencia, o sea, no penséis que no voy a hacer referencia a lo que está escrito, sí, pero bueno. Empezamos como un punto cero de este decálogo, ¿no? Que es un texto de la Escritura, un texto del Concilio, un texto de Christus Vivit. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en la Iglesia surge de la palabra viva del Señor vivo. Y está ahí este texto, como podríamos haber puesto otro. Un texto en el que alguien que tiene un anhelo en el corazón le pregunta a Jesús. Le pregunta sobre la plenitud de la vida, sobre la vida eterna, sobre la vida lograda, sobre la santidad. Y eso está también en nuestro asunto. Luego está la reflexión que hace el concilio, y especialmente este texto de Gaudium et Spes 24, que aparece también en nuestras ponencias, ¿no? El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud, la plenitud de la pregunta, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es esta primera parte, el final prácticamente de la primera parte de Gaudium et Spes, en el que ha aparecido una pregunta fuerte sobre el hombre. Y aparece aquí, dentro de esa pregunta, esta propuesta. Y luego un texto de Christus Vivit especialmente querido para este congreso, puesto que le ha servido como de lema, ¿no? ¿Para quién soy? Eres para mí, pues yo te creé porque te amo, y eres también para los demás, pues puse en ti muchas cualidades, dones y carismas que son para los otros. ¿Para quién soy? Para el Señor en los demás. Este decálogo, digamos que tiene, tal como está construido, 4 partes. La primera parte viene dada por los 3 primeros puntos del decálogo. La segunda, por el punto 4 del decálogo. La tercera, por los puntos 5, 6 y 7. Y la última,
los números 8, 9 y 10. Y yo desde ahí me voy a organizar, ¿no? El Congreso ha sido una fiesta del Espíritu. Y en el Congreso hemos querido hacer algo que la Iglesia española ya había hecho con motivo de uno de nuestros encuentros. En la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela se quiso poner, ¿no?, en el centro del encuentro el querigma de la vocación, el anuncio, el evangelio de la vocación. Y de alguna forma también nuestro Congreso ha querido hacer este anuncio, el evangelio de la vocación, que tiene en sí mismo como componentes de este evangelio un punto inicial como todo evangelio: Dios te ama. Dios te ama. En Christus Vivit, este anuncio del amor de Dios aparece desarrollado, como bien recordáis. Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti. El Espíritu Santo te permite vivir una vida nueva y desear sin complejos la plenitud, la santidad. Y este amor de Dios va descifrándose en una llamada. La llamada a ser fieles a lo que somos. Si la vida es don, la vida se da. Si la vida es resultado, fruto del amor de Dios, la vida se comparte amando y se entrega amando a los demás y extendiendo el amor de Dios. Este querigma de la vocación, este anuncio de la vocación, la vida es un don. Estamos llamados en esta vida, que es un don, a la dicha, al gozo, a la plenitud, a la santidad. Y en esta vida, que es un don, y en esta llamada al gozo y a la santidad, se entretejen lo que somos, nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de hacer. Somos don, y porque somos don, entregándonos nos amamos unos a otros. Y porque somos don, entregando la vida, hacemos, actuamos en el mundo, llevamos a cabo tareas, funciones que son de la misión de la Iglesia y que tienen que ver con nuestra ciudadanía en el mundo. Desde ahí, nosotros hemos querido en nuestro Congreso unir, por una parte, el latido fuerte del Pentecostés del Concilio Vaticano II, que quiere disponer a la Iglesia para este desafío enorme del comienzo del siglo XXI, que es la evangelización, a este hombre moderno que se ha puesto de pie. Este desafío enorme pide a la Iglesia una renovación, una vuelta a las fuentes, un caer en la cuenta de su brújula. Y nosotros hemos utilizado en el Congreso, incluso para, después entre las dos ponencias, la reflexión sobre la palabra, el sujeto, la comunidad. Hemos cogido como referencia las 4 constituciones del concilio, teniendo como constitución clave Dei Verbum, que nos habla de que Dios ha tomado la iniciativa de entrar en el mundo, de ser palabra que se encarna, de ser carne que nos ofrece una palabra de salvación, que ha entrado y su palabra nos muestra su amor y nos llama a la vida. Esta palabra que nos convoca a la vida nos va dando una forma en el bautismo, la forma de los hijos y hermanos, la forma de la caridad,
Sacrosanctum Concilium, la liturgia, el bautismo, la Eucaristía. Aquellos que acogen la palabra y que entran por la pila del bautismo a este estilo nuevo de vida que es la vida cristiana, al mismo tiempo entran a formar parte de una comunidad, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Son templo del Espíritu Santo, Lumen Gentium. Y el Señor ha entrado en la historia, nos ha regenerado y nos ha hecho pueblo y cuerpo para que compartamos con Él la misión de ser palabra que entra en la historia, de ser palabra que entrando en la historia propone una vida nueva, una vida salvada, redimida y además con una propuesta de santidad. Quiere que esto lo hagamos como pueblo, como iglesia, y que lo hagamos saliendo en misión. Por eso nuestro Congreso, teniendo el Concilio Vaticano II detrás, tiene una memoria más cercana. El Congreso realizado por la Iglesia en España hace 5 años, Pueblo de Dios en salida, con un subrayado de la vocación laical en la medida en que los laicos son el pueblo de Dios en el mundo, el pueblo de los bautizados, pero que también nos hace caer en la cuenta de la importancia de que el laico caiga en la cuenta de que su vida es vocación, de que cuando hablamos de la palabra vocación, y aquí está este gran giro de cambio de mentalidad, nadie tenemos que mirar para otro lado o pensar en la iglesia que estamos hablando de los curas, de los frailes o de las monjas. No, somos vocación. Por el bautismo entramos en este camino de vocación, de evangelio de la vocación. Somos vocación. Y la vocación aúna la identidad y la misión, el ser, el amar y el hacer. Por eso en el Congreso subrayábamos algunos rasgos o características que nos ayudan a entender mejor la vocación. Es algo que se recibe y no que uno se da. No es una autorrealización, sino que Dios tiene la iniciativa. Es el horizonte de sentido hacia el que dirigir la vida. Marca la dirección de mis decisiones. Ha de concretarse en una respuesta. Tiene carácter personal y dialógico, de manera que es don, pero también es tarea a realizar y pide concretar la respuesta. Toda vocación nace en Dios, en un contexto para el mundo. Toda vocación es un don. El don se acoge, el don no se conquista, sino que se agradece. El don no se entierra, sino que se entrega. Y este anuncio, este evangelio de la vocación, esta palabra que recibimos del Señor, pide elaborar la respuesta con la propia vida. La vida como don encuentra su sentido en aceptar convertirse en un bien que se dona. Vivimos así nuestra vocación entre dos polos, el Dios que nos ama y llama, y el mundo al que somos enviados, y que gime con ansiosa espera, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso, la escucha del Señor la hacemos escuchándole a Él, su palabra, el interior del corazón, la gracia, en la liturgia y también en la escucha de los gemidos de este mundo, de lo que vemos a nuestro alrededor en la Iglesia y en la sociedad de la que formamos parte. La vida es vocación y la dicha, el gozo, pasa por saberse donación, es decir, de todos y para todos. La respuesta se concreta en diferentes estados de vida y misión, que son las vocaciones específicas de cada persona.
Aparece aquí un asunto de especial actualidad en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y es descubrir el significado de la reciprocidad. Hemos utilizado y lo utilizamos en nuestro propio Congreso y aparecerá la complementariedad entre nosotros. Pero hay una cuestión más honda que la complementariedad, porque además tiene un fuerte significado antropológico, y es la reciprocidad. ¿Qué significa la reciprocidad? Que la identidad de cada uno de los polos que son recíprocos solo se explica, solo se entiende si caemos en la cuenta de que un polo, que una identidad, que la afirmación de una vocación necesariamente nos lanza a otra vocación. No tiene sentido ser sacramento de Jesucristo, cabeza sin cuerpo. No tiene sentido ser sacramento de Cristo, esposo sin esposa. No tiene sentido de ser presencia de Cristo, pastor que va haciendo un camino, si no caemos en la cuenta de que el Señor regala al pueblo de Dios, además de pastores, le regala exploradores que van delante haciendo ensayos del camino. Y le regala también hombres y mujeres que son como el coche escoba de la carrera ciclista, que van detrás, cogiendo a los que han quedado tirados en las cunetas de la historia. Y hermanos que van en medio, haciendo ensayos de fraternidad, de alabanza, de servicio a unos y a otros. Somos recíprocos, nos necesitamos para ser, como el varón necesita de la mujer, en una reciprocidad, para ser una sola carne, que además transmita la vida y viva la fecundidad de Dios, ¿no? Entonces, la vida es vocación, y ser vocación explica quién somos, lo que somos, para quién somos, para qué somos. Y esta es una pregunta inevitable para toda persona. Toda persona está llamada a preguntarse quién soy y para quién soy. Y de alguna forma, lo que diremos luego de crear una cultura vocacional tiene mucho que ver con sembrar a nuestro alrededor estos aspectos nucleares de la vida. En este sentido, nuestra propuesta es profundamente contracultural, porque la realidad que nos rodea no solamente es una falta de ministros, de vidas consagradas, sino de vidas entendidas y vividas como vocación. En todos los ámbitos, en el familiar, en el profesional, en la iglesia, lo que está en crisis es la vida entendida como vocación. Es una crisis antropológica de la comprensión de lo que somos, que tiene que ver con lo que el tiempo moderno ha hecho, que es reducir la persona a individuo y hacer como propuesta de vida lograda la autonomía, la independencia. Claro, lo que nosotros proponemos es una vida entendida desde la obediencia a la verdad de lo que somos, desde la obediencia a la llamada del amor de las personas con las que nos relacionamos, desde la obediencia a la llamada de la entrega de la vida que los rostros de los pobres nos están reclamando. Es un giro, porque la crisis antropológica es una crisis de la comprensión de lo que somos. Ahí aparecen unos rasgos que aparecían en nuestras ponencias sobre lo que se quiere decir con esto. Yo desde aquí quiero poner un acento, ¿no? Si nosotros estamos llamados a ofrecer una propuesta cultural diferente, si nosotros caemos en la cuenta de que nuestro anuncio
del Evangelio de la vocación afecta a la comprensión de quién somos, afecta a la cuestión antropológica, que luego desde el bautismo aparece regenerada, redimida y por otra parte situada de una forma nueva en el cuerpo de Cristo. Todos los aspectos que tienen que ver con la comprensión de la persona, las relaciones, la libertad, la razón, el afecto, tienen una importancia grande en lo que podamos hacer, en este trabajo transversal, en el que los que estáis en el mundo de la educación, en la catequesis, las delegaciones que, como bien decía el amigo de Tarragona, se dedican a las personas, ya sea la familia, los laicos, el clero, la vida consagrada y demás, ¿no? Tenemos como este desafío grande de poner delante todos estos elementos antropológicos y sobre ellos seguramente uno en particular, por la importancia que tiene en la concreción de las vocaciones. Vocación y vocaciones forman parte de la reciprocidad a la que yo me refería. El elogio de la vida como vocación es incompleto si no se hace una propuesta vocacional con rostro concreto. La propuesta de una vocación con rostro concreto, si no se ha cultivado la vida como don, como vocación, tiene riesgos de edificar sobre arena. De hacer una propuesta en la que obligamos a alguno de los chicos y chicas que están con nosotros a dar un salto mortal. Tú tienes vocación de cura o de venir a mi congregación como religiosa, o tú estás llamado a ser mi esposo, mi esposa. Si no se cultiva el significado del don, de la entrega, las posibilidades de edificar la casa sobre arena son fuertes. Por eso os quería aterrizar todo esto diciendo la importancia que tiene hoy en esta propuesta contracultural la educación afectivo-sexual. Porque en definitiva la concreción de toda vocación pasa por descubrir el sentido esponsal de mi cuerpo. Y a ese sentido esponsal de mi cuerpo que yo he recibido en la vida como don, como vocación, que mi cuerpo es esponsal y por tanto mi cuerpo es para la entrega a los demás, hay una forma de vivir la entrega esponsal del cuerpo que es paradigmática, que es en el matrimonio, como una vocación tan importante para comprender el amor que Cristo tiene a su esposa, la Iglesia, y desde ella a la humanidad entera. Pero desde ahí, la llamada a vivir un amor celibatario, un amor virginal, es también un amor esponsal. Y sin una educación afectivo-sexual, sin una evangelización de la sexualidad, sin un salir al paso de la reducción espectacular que se hace hoy de las propuestas de sexualidad, nuestro camino vocacional tendrá grandes dificultades. Y ahí hay un campo de trabajo transversal enorme en la catequesis, en la escuela, en la pastoral de juventud, en la formación en los seminarios, en los noviciados, la educación de la sexualidad, el descubrir con gozo el significado esponsal de mi cuerpo y qué es lo que eso quiere decir según la vocación específica a la que hayamos sido llamados. Sí, desde ahí, teniendo en cuenta que esto es contracultural, es importante que hagamos una propuesta de cultura vocacional. Y la cultura no se construye de forma aislada. Por eso estamos llamados a trabajar juntos, amigos. Pero no solo en la pastoral de vocaciones,
sino en la misión de la Iglesia, porque el primer anuncio y la llamada a la conversión que realizamos en la evangelización es también una pastoral de la llamada. Y hoy el desafío cultural es tan espectacular a la hora de recibir el Evangelio que muchos de nuestros conciudadanos reciben el Evangelio como mala noticia. Porque es decir no a las propuestas de vida lograda que se hacen desde el individualismo, desde el poder de este mundo, desde el capitalismo y sus reglas. Entonces esto pide una respuesta cultural de primera magnitud. Y entonces es bueno, lo hacíamos ya en el camino de preparación al Congreso, recordar qué es lo que queremos decir con cultura. Que en la pretensión cristiana es el resultado del coloquio entre naturaleza y gracia, entre libertad y gracia. Eso genera un estilo de vida, unas formas de vida, una cultura. Y el ser humano es un ser en el que este coloquio entre la naturaleza, la libertad en la historia, es imprescindible. Somos seres culturales, pero no nos explicamos solo desde la cultura, sino que hay unos datos de ser llamados, de ser don, de tener un cuerpo esponsal, que marcan la dirección del cultivo de lo que somos en la cultura. Y además nosotros incorporamos la gracia, porque vivimos en una época en la que la palabra cultura es ambigua y lo cultural parece querer devorar la biología y todo lo que lleva consigo, y desde luego prescinde de la gracia, ¿no? Entonces, elementos de una cultura vocacional están puestos en los números 5, 6 y 7 de este decálogo. Las diferentes vocaciones son el rostro concreto de la vocación y la concreción de la respuesta. No podemos hablar de vocación sin vocaciones, y no tienen sentido las vocaciones sin vocación. Ya lo hemos comentado esto. Desde ahí, en este camino de concretar la respuesta, cultivando la vida como vocación y ayudando a caer en la cuenta de las vocaciones y por tanto del rostro vocacional de la vida de cada uno, hace falta un discernimiento. Y aquí el Congreso nos ofrecía algunas pistas para acompañar el discernimiento. Aceptar la vida y la vocación como proceso dinámico. El lugar principal para su escucha está en la relectura de las experiencias. La vocación es parte de la estructura antropológica fundamental, por tanto no es un apéndice, no es la guinda del pastel, no es algo distinto a lo que somos. La vocación posee una dimensión comunitaria, eclesial y misional, apunta al para siempre. Y aquí aparecía también, es muy necesario educar en el significado esponsal del cuerpo. La vocación no es evidente en cuanto al rostro vocacional. Hay quienes buscan y no encuentran, por eso no es debido a que brille poco, sino a que otras luces de nuestra sociedad nos distraen. Se hace tan importante el trabajar por una cultura más vocacional para ayudar a tantos a escuchar. En el número 6... se habla más en concreto de este aspecto de la cultura vocacional. No podemos abordar esta situación desde una única perspectiva, sino que al tratarse de una ruptura múltiple, ha de trabajarse desde múltiples ámbitos, es decir, creando un ecosistema, una cultura, un humus. Pero esto que vale para nuestros caminos concretos de discernimiento vocacional es un ABC para la iniciación cristiana. ¿Por qué fracasa nuestra iniciación cristiana? Porque ofrecemos algo aislado, lo que un catequista, un grupo de catequistas pueden hacer, pero luego la familia va por otro lado. El ambiente que se puede vivir en un sitio u otro de aquellos que se inician en la fe va por otro lado. Y tampoco tenemos una varita mágica para transformar la cultura de la noche a la mañana, pero estamos llamados a generar un humus en una alianza entre la parroquia, la escuela,
las familias que quieran, la comunidad cristiana, que es la esposa del Espíritu Santo para hacer nuevos cristianos. Los catequistas son los padrinos. Pero quien gesta nuevos cristianos es el Espíritu Santo con una esposa, que es la comunidad. Por tanto, esto forma parte de esto que llamamos cultura vocacional. En el Congreso, en la ponencia final, se decía: se trata de crear una cultura que ayude a entender y a interiorizar que somos vocación, que ayude a escuchar esa llamada concreta y específica para cada uno y que genere sujetos capaces de responder a esta respuesta. Y ahí está la educación, la cuestión antropológica, la educación sexual, por supuesto la vida de oración y demás, ¿no? Es una tarea multidimensional. Por eso, si trabajamos juntos, no es solamente por una estrategia, sino por una comprensión más honda de lo que somos, no individuos, sino personas, miembros de un pueblo y de un cuerpo que es más que un pueblo. Y por eso hace falta una propuesta. Toda actividad eclesial ha de ser vocacional, es decir, ha de ayudar a toda persona a escuchar la llamada, a poner sus dones al servicio de las necesidades del mundo. Llamó a 12 y les envió de 2 en 2. Algunos elementos claves de esta cultura vocacional, según la ponencia de nuestro Congreso. Toda vocación brota de la amistad con Jesús. La importancia de los procesos de iniciación cristiana y la educación cristiana. Esta alianza, por eso, es una buena noticia que hayáis venido alguien de colegios, porque aquí no cabe duda de que estamos llamados a una gran alianza. Claro, una propuesta de vida como vocación, ya lo decíamos en nuestra ponencia, en nuestro documento de preparación, no es educación en valores. Eso yo creo que ya lo tenemos todos claro, ¿no? Que la educación en valores no genera una vida como vocación, sino se trata de otra propuesta, que por supuesto va a dar como fruto también el resplandor del bien y por tanto valores, ¿no? La interioridad como capacidad de hacer silencio y de escucha, experiencias que pongan el corazón de la persona en contacto con la gracia. Por eso encuentros de oración, retiros, el sacramento de la confesión, la participación en la Eucaristía, el coloquio con la palabra de Dios, ¿no? Experiencias capaces de despertar preguntas que vayan ganando en hondura, desde el qué quiero hacer para llegar al qué quiere Dios de mí o para quién soy yo, unidas al acompañamiento y discernimiento como herramientas clave. Eso lo subrayamos mucho en el Congreso y evidentemente tarea de los servicios de pastoral vocacional en nuestras diócesis será ofrecer herramientas, es decir, personas, pero también encuentros para el acompañamiento y el discernimiento. El Congreso nos ha ayudado a crecer en la conciencia de que la vida es don recibido y está llamado a ser don para otros. Crecer en fidelidad a la propia vocación específica como medio para la renovación de la Iglesia, valorando la complementariedad y reciprocidad. Somos recíprocos en las grandes, digamos, miradas vocacionales de la Iglesia. El ministerio ordenado, la vocación laical con la vocación al matrimonio y la vocación a la vida consagrada. Dentro de la vocación a la vida consagrada hay múltiples carismas. Dentro de la vida laical y del matrimonio hay espiritualidades, asociaciones, movimientos. En lo de fondo somos recíprocos, en lo otro somos complementarios. Es decir, la realidad de múltiples realidades de congregaciones pueden ser complementarias. Muchos carismas de muchas congregaciones religiosas son claramente complementarios, por no decir secantes, porque están en el mundo de la educación o en el mundo de la sanidad. Entonces, ahí hay una complementariedad. Pero a la hora de ver la vida de especial consagración con el ministerio ordenado, con la vocación laical, con la vocación al matrimonio, ahí hay una reciprocidad. Y luego en cada una de las vocaciones, estilos, movimientos, espiritualidades, hay una complementariedad.
Es distinto, ¿eh? Y conviene caer en la cuenta de la diferencia para que en el trabajo conjunto tengamos un deseo vivo de promover vocaciones recíprocas. Porque un pastor no es pastor sin pueblo y la representación de Cristo cabeza no hay sin cuerpo. Y al revés, no somos un pueblo desnortado, sino que Jesucristo nos acompaña. Y además estamos en una permanente tensión hacia la vida eterna y la vida de especial consagración en la medida en que recupere su gravedad escatológica, su peso escatológico y haga al pueblo de Dios y al ministerio ordenado una llamada de atención desde el subrayado escatológico de una vocación a la fraternidad, a la alabanza, al servicio a los pobres, pues eso nos ayuda a todos como pueblo, ¿no? La Iglesia es así una familia vocacional, bautismo, una misma vocación cristiana, una vocación particular. Los laicos, los sacerdotes, los consagrados, todos necesitamos de todos en la reciprocidad y nos complementamos en la complementariedad. Última parte, de los sueños a los retos. Lo mencionaba Luisma al principio en su intervención, que es uno de los títulos de la ponencia final. Discernir el camino. Aquí ya se nos dan, en estos 3 últimos puntos del decálogo, hay propuestas concretas que aparecieron en la ponencia final y que yo las he recogido aquí y simplemente os las recuerdo. ¿Qué reto se nos presenta para ser un pueblo vocacional? ¿Cómo podemos crecer? Esas son preguntas que el servicio de pastoral vocacional ha de ayudar a responder en cada diócesis. El discernimiento, la oración, la fidelidad de cada uno de nosotros a nuestra propia vocación. No cabe duda de que para tantos de nosotros, ¿cuál ha sido el despertar a una vocación concreta? El haber conocido a alguien que vivía esa vocación concreta. ¿Qué nos dificulta? Los escándalos que nos encontramos ante la infidelidad a nuestra vocación concreta. Yo recuerdo en una de mis últimas visitas el curso pasado a chavales en los institutos, hablándoles del matrimonio, a chavales de chicos y chicas de segundo de bachillerato, decían: yo no quiero vivir lo que han vivido mis padres. Mis padres se han divorciado y su divorcio nos ha llenado de sufrimiento. Yo no me quiero casar. Digo esto en este ejemplo concreto, que diríamos también de situaciones de alguien que ha vivido la infidelidad de un cura. Entonces, por eso, volver a coger la llamada y ser fieles y vivir gozosamente la propia vocación ayuda a lo que estamos hablando, ¿no? La cultura vocacional se caracteriza por el anuncio del Evangelio, la entrega de una antropología cristiana, la vida entendida como llamada. Aquí, en esta misma parte de la ponencia, se volvió a subrayar aspectos de la cultura vocacional. Dar a la pastoral un alma vocacional y fomentar una organización vocacional de comunión. Aquí es donde entra lo que estamos queriendo impulsar. Estos servicios de pastoral vocacional. La conferencia ha querido dar un primer paso. Hombre, está mal que lo diga yo, pero el obispo que coordina este servicio es el presidente de la conferencia. O sea, que algo en serio se habrá tomado la conferencia, este servicio, para decir pues que el presidente esté ahí. Es decir, que creemos que esto es algo importante, de primera magnitud para el futuro de la Iglesia. Y desde ahí, este ensayo nuestro ha de ser en cada uno en su lugar. Por eso estáis aquí personas de diócesis y personas de congregaciones. Las personas de las congregaciones, vuestros equipos concretos de pastoral vocacional, tenéis todo el derecho del mundo a existir y a ser. Pero qué importante es que en vuestras respectivas diócesis veáis la manera de cómo colaborar, integrar en este servicio diocesano de pastoral vocacional.
Nosotros, como servicio de la conferencia, queremos ayudar a trabajar los 4 itinerarios desarrollados en el Congreso: palabra, sujeto, misión, comunidad. Y desde ahí tenéis algunas propuestas que están hechas en el Congreso. Cuidar a quienes ya realizan un camino vocacional, cuidar el nacimiento y crecimiento en la fe, base de cualquier respuesta, insertar la cuestión vocacional en las propuestas educativas, catequéticas y de pastoral con jóvenes, acompañamiento personal, jornadas de oración, retiros, ejercicios, etcétera, etcétera. Lo tenéis ahí para poderlo leer. Y termino con el punto 10 de este decálogo. Amigos, hemos experimentado la alegría y la urgencia vocacional y misionera en la Iglesia. Conscientes del carácter vocacional que mueve toda la vida cristiana y promoviendo todas las vocaciones, estamos haciendo posible que la llamada al envío misionero sea secundada. Se nos decía al final del Congreso: los que hemos participado en este Congreso somos embajadores de este compromiso. En Jesús hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y en el fuego. El Señor arde de amor por todos sin excluir a nadie. El fuego es la evangelización a la que como bautizados hemos sido convocados. La iglesia misionera es una iglesia vocacional. El Papa Francisco hizo de su pontificado como un eje para explicarle, ¿no? Por una parte, Evangelii Gaudium, el anuncio del Evangelio, la iglesia en salida, la iglesia misionera. Y luego, Gaudete et exultate. Esta iglesia misionera ha de estar protagonizada por hombres y mujeres que quieran ser santos. Por hombres y mujeres que en la vivencia de la caridad quieran llevar hasta las últimas consecuencias la caridad, en la caridad pastoral, en la caridad esponsal, conyugal, en la caridad política, en la caridad consumada, en la vivencia de un carisma. Así, queriendo ser santos y santificándonos en el ejercicio de nuestra vida como vocación, al mismo tiempo somos misioneros, anunciamos el Evangelio y convocamos a otros a que conozcan a Jesús, a que descubran que son don y que su herida que les cierra en el amor propio ha sido curada por la cruz de Cristo, que la muerte ha sido vencida. Por eso, porque no hay paz en la tierra, podemos aventurar la vida, entregar la vida, ofrecer la vida. Esto es lo que juntos vivimos en el Congreso y lo que ahora queremos impulsar. El haber convocado este encuentro tan pronto, todavía estamos en septiembre, algunos nos habéis dicho, sobre todo algunos de los que no han venido, diciendo, bueno, a ver, esperad un poco, nos constituimos y tal, pero hemos querido desde el principio decir no, hacemos este llamamiento, nos ponemos a caminar unas diócesis y otras, vamos poco a poco compartiendo lo que hacemos, aprendiendo unos de otros y así pues querer hacer este impulso en nuestra Iglesia española, en cada una de sus diócesis y territorios, en las congregaciones religiosas, en las asociaciones, movimientos laicales, en toda la realidad que tenemos de nuestra Iglesia, querer vivir esta alegría de reconocernos llamados y de ser heraldos, mensajeros de la llamada de Dios a otras personas, a todas aquellas con las que nos encontramos. Así pues que, amigos, ánimo. La gente ve en su diócesis, en su parroquia, en su escuela, lo que ve. Sí. Lo que dices es así, forma parte del desafío que tenemos, ¿no? A la hora, por una parte, de dar un testimonio, pero por otra, sabiendo que la vida humana y la vida de los cristianos está siempre en esta tensión, ¿no? de pecado y de gracia y de misericordia y deseo de santidad, lo cual no nos excusa para ser un testimonio vivo y alegre, ¿no? Pero también no nos derrota en las dificultades que veamos precisamente por la falta de fidelidad, ¿no? O sea, dentro de la iglesia. Reciprocidad
es un concepto básicamente antropológico y dice de algo sustancial en la visión cristiana de la antropología, que por otra parte se basa en datos de la naturaleza, de la realidad. Y es el ver que el varón y la mujer son recíprocos. No es el mito de la media naranja, las naranjas son complementarias. Claro, ahí hay toda una tesis antropológica, ¿no?, que viene de los griegos, o sea, que es previa al cristianismo. Que a la hora de explicarse, los griegos se preguntaron, como todos, ¿por qué hay hombres y mujeres? ¿Por qué no hay solo hombres? ¿Por qué no hay solo mujeres? Y entonces un filósofo griego dijo, Dios, uno de los dioses, el grande, ha decidido al hombre para que no se suba la parra, para que no vuelva a querer robar el fuego a los dioses, le voy a dividir en dos. Y desde ahí, desde el mito de Anaximandro, de esta ruptura del hombre en dos, ha venido incluso, a veces se dice, ¿no?, a ver si encuentro mi media naranja, que lo entendemos desde el punto de vista de la cultura popular, ¿no? Pero el hombre y la mujer no son complementarios, son recíprocos y además con una característica de esa reciprocidad, que es una reciprocidad asimétrica, incluso corporalmente hablando, y es una asimetría que está pensada para un tercero. Por eso el analogado, digamos, histórico, carnal, más potente que tenemos de la vida trinitaria es el abrazo de un hombre y una mujer abierto a la vida. Porque ahí, siendo dos una sola carne, son tres. Entonces, esa reciprocidad es básica para comprendernos. Pero claro, hoy, el momento cultural que vivimos no es así. Porque en realidad ya ni media naranja. Cada cual piensa que puede ser autónomo y que siendo autónomo se explica a sí mismo. Y el punto último de la liberación de la mujer consiste en liberarse de la maternidad y conseguir que pueda lograrse la transmisión de la vida de otras formas. Por eso la propuesta es contracultural, pero en el sentido más hondo de la cuestión. Y la reciprocidad es un concepto antropológico muy importante, para lo cual hay que creer que la diferencia sexual tiene significado. Si se anula el significado... Pero claro, desde ahí es muy difícil asentar una vida célibe, ya no digo una vida del matrimonio, ¿no? Que las cosas no pasan por casualidad. Digo, a la hora de por qué los matrimonios no tienen hijos, o por qué los matrimonios duran poco, o por qué las existencias célibes se arrastran, o se viven de manera tramposa. Claro, si tú tienes metido hasta los tuétanos un esquema vital de individuo que se explica a sí mismo, pues el vivir una experiencia personal, esponsal, recíproca, es que es complicado, es que eso chirría. Entonces uno busca o compensaciones o rompe. Por eso, para la llamada cultura vocacional, la educación sexual es básica. Si yo tuviera que decir dos cosas básicas, dirían enseñar a orar, estar en relación con la gracia y educación sexual. Si dijera, ¿qué dos acciones lanzarías en España a la hora de una propuesta de una cultura vocacional? Vida de oración y educación sexual. No tener miedo a hablar de sexo y hablar sin complejos, porque tenemos una propuesta que es mejor que la del 68. Tenemos una propuesta de vida sexual que es mejor y que responde más y mejor a lo que somos. Entonces, promoción de lo laical, no como realización de ministerios intraeclesiales, sino promoción de lo laical como compromiso en el mundo, es básico para esto. Claro, pero hace falta correr riesgos. Hace 2 días ha empezado la campaña 40 días de ayuno y oración por la vida, orando ante los abortorios. Los que lo hacen, algunos están jugando algo, una multa, porque está prohibido. Y
¿Qué es lo grave? Que algunos católicos dicen, ¿qué harán estos metiéndonos en líos? ¿Por qué se les ocurrirá ir a rezar delante de un abortorio? Que yo no digo que vayamos todos, no lo digo eso, no lo digo, ni siquiera digo que vaya el obispo. Pero me parece bien que vayan algunos, ¿no? Digo este ejemplo como otros, sobre todo personas que están en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la función pública, en el ámbito del mundo sindical o laboral. Claro, necesitamos promover la vocación laical. Pero eso no se hace en el aire, hace falta instrumentos. Y los instrumentos son las asociaciones o movimientos que se plantean la vocación laical. Claro, en la Iglesia tenemos un instrumento para esto que se llama la acción católica. Pero que te contaré que no sepas. Cuesta trabajo reconocerlo.